Buenos días, gracias por la oportunidad de participar en este evento. Mi nombre es María Gabriela Marín, estudio la licenciatura en Química en la Universidad Central de Venezuela y formo parte del Laboratorio de Polímeros de la Escuela de Química. Les presentaré mi trabajo titulado Síntesis de polipirrol nanocomposito y el estudio de la posible aplicación como recubrimiento inhibidor de la corrosión sobre acero. Este trabajo forma parte de dos líneas de investigación con las cuales trabajamos en el laboratorio de polímeros, las cuales son síntesis de polímeros nanocompositos y síntesis de polímeros con propiedades anticorrosivas. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es un fenómeno que provoca la degradación de materiales a consecuencia de una reacción con su entorno, produciendo un deterioro en sus propiedades tanto físicas como químicas. Además, genera grandes pérdidas económicas a nivel mundial, por lo que es una problemática a la que se le debe buscar solución, desarrollando distintos métodos que buscan evitarla o disminuirla. Ante esto, surge el uso de polímeros conductores, utilizados como recubrimientos, destacándose entre estos el polipirrol. Esto se debe a que el polipirrol tiene una buena conductividad eléctrica y estabilidad ambiental. Además, es resistente a la corrosión en diversos sustratos, incluidos el acero, el aluminio y el cobre. Para potenciar sus propiedades, se pueden adicionar elementos como nanopartículas de óxidos inorgánicos para formar el polipirrol nanocomposito. También se pueden adicionar elementos conocidos como plantillas, los cuales son agentes directores de la morfología del polímero y normalmente los azocompuestos son utilizados para este fin. Para obtener el polímero se utilizaron dos métodos. El primero es una síntesis química que consiste en una polimerización oxidativa en la cual se utiliza tricloruro de hierro como oxidante y al cual se le adiciona lentamente el monómero pirrol. En este punto se varía la relación molar entre estos componentes, el tiempo y la temperatura de reacción. Luego de optimizadas las condiciones de reacción, se utilizan estos parámetros para modificar el polímero adicionando nanopartículas de óxido de titanio y óxido de silicio previamente sintetizadas en el laboratorio. Además, se utiliza una plantilla, la cual es naranja de metilo, y una combinación de las nanopartículas con esta plantilla. El siguiente método consiste en el uso de una celda electroquímica, la cual está compuesta por un electrodo de trabajo, que es el acero dulce que se desea recubrir, un electrodo auxiliar, el cual es una lámina de platino, y como electrodo de referencia un electrodo de plata, cloruro de plata. Además, se varían distintas condiciones. Se utiliza la técnica de cronopotenciometría aplicando 1,5 mA de corriente y midiendo el potencial en función del tiempo durante 1 minuto. Como el electrolito se utiliza el oxalato de sodio y como monómero el pirrol. La reacción de polimerización por el método químico fue optimizada mediante un diseño de tipo factorial como el mostrado, y a partir de este diseño se realizó el análisis y se obtuvo el diagrama de Pareto, el cual muestra la influencia de cada parámetro en la conversión obtenida. Se puede observar que a partir de la línea punteada en adelante, los parámetros poseen un efecto mayor, siendo el parámetro tiempo de reacción y concentración de pirrol los determinantes en la conversión obtenida. A partir de este diagrama, también se obtienen los siguientes valores óptimos, los cuales permiten obtener una conversión elevada, encontrándose alrededor del 92%. Luego de optimizada la reacción de polimerización, con estos parámetros se estudia el efecto de la conversión al adicionar nanopartículas de óxidos inorgánicos y la plantilla naranja de metilo, obteniendo que la conversión disminuye, como se observa aquí, de manera considerable al adicionar el óxido de titanio y el óxido de silicio. Y por el contrario, la conversión se mantiene constante al adicionar naranja de metilo como plantilla, o una combinación de plantilla con nanopartículas de óxidos inorgánicos. La caracterización del efecto anticorrosivo se realizó mediante la obtención de las curvas de Staffel, las cuales representan el potencial corregido que proporciona información acerca del potencial al cual ocurre el proceso de corrosión, y la densidad de corriente que proporciona información de la velocidad a la cual ocurre el proceso de corrosión. Teniendo esto en cuenta, se observa que el acero recubierto con polipirrol obtenido por el método químico tiene un potencial de corrosión más elevado y una densidad de corriente más baja, comparándolo con el acero sin recubrir, lo que implica que el recubrimiento tiene propiedades anticorrosivas. En las siguientes curvas, se observa que al adicionar nanopartículas de óxido de titanio, óxido de silicio o la plantilla naranja de metilo, las propiedades anticorrosivas aumentan considerablemente, al compararlas con el acero recubierto únicamente con polipirrol, es decir, sin ningún tipo de aditivo. Destacándose el recubrimiento con polipirrol y óxido de silicio con mejores propiedades inhibidoras de la corrosión. Para el polipirrol obtenido por el método electroquímico, se obtiene que el polímero tiene propiedades anticorrosivas, mostrando un potencial elevado y una densidad de corriente menor. Esto al compararlo con el acero sin recubrir.
Al estudiar el efecto anticorrosivo de los aditivos, se observa que el recubrimiento compuesto por polipirrol y óxido de silicio tiene un potencial elevado, por lo que la corrosión es lenta inicialmente, pero una vez iniciada la corrosión, esta ocurre de manera rápida. Por el contrario, en el caso del recubrimiento con óxido de titanio, se obtiene lo contrario. La corrosión ocurre rápidamente al principio, pero luego transcurre el proceso lentamente. Esto se debe a que la densidad de corriente de corrosión es menor. De esta manera se puede observar la velocidad de corrosión, obtenida a partir de la densidad de corriente de corrosión. En la mayoría de los casos, el acero recubierto presentó menor velocidad de corrosión en comparación con el acero sin recubrir. Y respecto al potencial de corrosión, todas las muestras presentan un potencial de corrosión mayor al acero sin recubrir, siendo estas considerablemente mayor. Los ensayos de pérdidas de masa se realizaron durante 320 días y se observa que la velocidad de pérdida de masa es mayor para el acero sin recubrir, indicando que su velocidad de corrosión es mayor respecto a las muestras de acero recubierto. Se muestran algunas imágenes también de las muestras de acero recubiertas y sin recubrir. Al compararlas en el día 99, se observa que la muestra sin recubrir es opaca y se encuentra oxidada, mientras que la muestra recubierta con polipirrol aún cuenta con un brillo característico del acero estudiado. De esta manera se puede concluir que se logró preparar polipirrol nanocomposito, el cual cuenta con excelentes propiedades anticorrosivas sobre el acero. Muchas gracias por su atención.